Mis hermanos, una bendición poder compartir un poco de la palabra de Dios esta mañana. Nos encontramos en pleno mes de la Reforma, un mes bastante representativo de nuestra herencia doctrinal. En octubre todos nos volvemos reformados. La iglesia celebra las 5 solas, enarbolamos los 5 puntos calvinistas y diversas actividades se plantean como forma de conmemorar lo que el Señor ha venido haciendo, no solo desde el siglo XVI, donde tuvimos grandes maestros y defensores de la fe cristiana, sino desde el principio de la iglesia. Nuestro Señor ha sido fiel en sostener a su iglesia por su palabra y por su espíritu, pero es muy propio de nuestra iglesia y de nuestra herencia afirmar la fe en este mes. El tema sugerido para esta reflexión es: no solo en octubre hay que ser reformados, porque efectivamente a veces pasa que solo es una tradición más, ¿no? O en agosto, mes de la Biblia, es donde más se enfatiza que hay que escudriñar las Escrituras, y así también pasa en octubre, mes de la Reforma. Ahí hay que recordar las doctrinas centrales. No parece ser el mensaje del apóstol Juan, segunda carta del apóstol Juan. Esta es quizá una de las cartas más controvertidas en cuanto a su destinatario. Ustedes saben la forma en que Juan comienza su carta. Juan 1:1, segunda de Juan 1:1, el anciano a la iglesia elegida y a sus hijos. Algunos proponen que efectivamente había una dama que tenía en su casa una iglesia congregándose y sus hijos eran parte de ella. Los eruditos más distinguidos coinciden, sin embargo, en que esta es una forma un tanto poética, una forma bastante elocuente de Juan para referirse a la iglesia de Cristo. No sería novedad si en un libro alterno como Apocalipsis se refiere a las 7 iglesias como congregaciones guiadas por el Espíritu Santo, y al cierre de Apocalipsis habla de la iglesia como una novia esperando a su marido. Es interesante que le llama señora. Es un término de autoridad, es un término de distinción. Tal parece que Juan dice que la iglesia es su señora, él considerándose como un siervo. Entonces, a la luz de esto, permítame compartir apenas algunas reflexiones para esta mañana. Número 1, hay que señalar, hermanos, que un corazón pastoral y el cuidado doctrinal no son excluyentes. A veces escuchamos comentarios del tipo: yo no soy tan teólogo, yo soy más pastor. Eso de la teología no es tanto lo mío, yo tengo más un llamado pastoral, como si cuidar la sana doctrina y hacer uso de todo lo que Dios nos ha brindado para tener celo doctrinal, cuidado del dogma, fuera un tanto opuesto a tener un corazón pastoral. Para algunos, la teología tiene que ver con una mente fría, con un pensamiento calculador, y lo otro, el cuidado pastoral, tiene que ver más con el sentimiento. No es lo que vemos aquí en la carta de Juan a la señora amada. Es precisamente aquí donde más elocuentemente habla con palabras de amor, ¿no? El anciano a la elegida, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también los que han conocido la verdad. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Juan está escribiendo con palabras de mucho cariño, palabras pastorales, como todo pastor desea para la iglesia de Cristo: gracia, misericordia y paz. Tiene un corazón pastoral, pero toda la carta va a ser una advertencia acerca de la importancia de cuidar la doctrina. Muchos engañadores han salido, hay que mantenernos en la verdad. Saben, hay que recordar que los reformadores, nuestros hermanos reformadores, no solo fueron grandes teólogos, fueron grandes pastores. Las biografías de Juan Calvino, de Martín Lutero, de Juan Knox, nos recuerdan que así como dedicaban horas y horas al estudio, eran también pastores
muy cercanos a su iglesia, atendiendo asuntos de la congregación, de los feligreses. Así es que, hermanos, corazón pastoral y cuidado doctrinal no son cosas excluyentes. No pongamos lo uno como enemigo de lo otro. No tengamos este falso dilema entre decir, seré más pastor o cuidaré más la doctrina. ¿Por qué no ambas cosas? ¿Por qué no el mayor cuidado doctrinal y el mayor cuidado pastoral? Algo más que quisiera subrayar a la luz de esta carta, pequeña carta, es que la doctrina sana sin la vida santa es una incoherencia. Tener sana doctrina sin tener santa conducta es una incoherencia. El hermano Juan dice en el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El énfasis está en que estos hijos de la iglesia amada andan en la verdad, no conocen la verdad, no dominan la verdad. Vaya, el énfasis no está en que aprendieron la verdad, sino en que andan, es decir, viven, su conducta está sometida al mandamiento. La palabra enfática en el versículo 4 es el mandamiento que hemos recibido. Y eso es también algo que debemos considerar en este mes en que tal parece que se enciende el orgullo reformado, el orgullo presbiteriano. Le decimos a los dispensacionalistas, ustedes no son reformados. Nos atrevemos a decirle incluso a los bautistas, tampoco son reformados. Cierto celo se enciende en nosotros. Debemos recordar, hermanos, que tener la sana doctrina no es en sí la garantía de que seamos la iglesia aprobada por Dios. La sana doctrina tiene que venir acompañada de una santa conducta. Los hijos de Dios no memorizan la verdad nada más. Los hijos de Dios no repiten la verdad nada más. Los hijos de Dios andan en la verdad, viven en ella. La sana doctrina debe engendrar una santa conducta. De otra manera, será una gran inconsistencia tener la mejor doctrina porque creemos que la tenemos, la doctrina reformada, y aún así nuestra conducta sea totalmente contraria a la conducta que se espera de los santos. Una tercera implicación de esta carta brevemente es que, hermanos, es más peligroso el engaño de un maestro que la espada de un verdugo para la iglesia. Es más peligroso el engaño de un maestro que la espada de un verdugo. A lo largo de la historia, lo que hemos visto es que cuando se ha levantado la espada de la persecución con la iglesia, en realidad no han sido temporadas malas para la iglesia. Cada vez que se levanta la persecución, la iglesia en realidad se fortalece, se depura. Han sido los mejores años quizá para la iglesia, los años de persecución. Ha sido en realidad cuando falsos maestros se infiltran en la iglesia que hemos tenido las peores épocas de oscurantismo, épocas de división. Porque el hermano Juan lo está señalando aquí, versículo 7. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y por eso el énfasis de Juan es, mantengámonos en la verdad. Los hijos de Dios deben andar en la verdad. Yo los amo, pero nuestro amor está en la verdad. El énfasis de Juan es una y otra vez en la verdad que confesamos, la verdad que domina nuestras vidas, la verdad que proclamamos, a pesar de que muchos engañadores han salido por el mundo. Y hermanos, en verdad es más peligroso un maestro del engaño que un violento adversario. ¿Qué nos podría hacer la persecución? No va a ser más que a los que están en Cristo Jesús, hacer que nos aferremos más a la cruz y al Evangelio. Pero el maestro del engaño tiene tal habilidad de proclamar como verdades lo que son mentiras, de torcer las Sagradas Escrituras, y lo peor es que muchos siguen sus disoluciones. No solo Juan nos habla de esto, Pablo nos habla al respecto. Se levantarán falsos maestros, hubo falsos profetas, habrá falsos maestros. Hermanos, en el mes de octubre damos gracias a Dios por esta herencia doctrinal. Pero si somos sinceros y si somos realistas y no nos cegamos por las glorias del pasado,
Hemos de reconocer que la iglesia a la cual pertenecemos, que tiene ya 150 años de presencia en este país, no es todavía una iglesia reformada del todo. Todavía se oyen voces disidentes, todavía se escuchan voces en contra de las Escrituras. El liberalismo teológico es una realidad. A unos kilómetros de aquí, en el estado vecino, entiendo que se está formando quizá el primer cuerpo de gobierno donde oficialmente ya se promueven doctrinas, enseñanzas que nosotros a la luz de las Escrituras habíamos dejado fuera de lo que creemos: la ordenación de mujeres, el matrimonio gay. La historicidad de la Biblia es negada. Para hacer un eco de lo que decía Chesterton, que algún día tendríamos que enarbolar la espada para solo manifestar que el pasto es verde. Pues bien, estamos llegando a los tiempos en que se están citando a concilios solo para determinar si la Biblia es palabra de Dios, donde ya es objeto de crítica asumir que la gloria eterna o el infierno eterno son realidades. Ustedes saben, el liberalismo teológico arrasa con todos estos dogmas y vienen los adjetivos: fundamentalista, dogmático, intransigente, y tantos adjetivos que los maestros del engaño disparan a aquellos que quieren aferrarse a la sana doctrina. Hermanos, es más peligroso el engaño de un falso maestro que la espada de un verdugo, y sin embargo, por eso mismo tenemos que mantenernos en la verdad. La iglesia militante, la iglesia que está aquí batallando por su santidad, peleando la buena batalla de la fe, requiere una reforma constante. La reforma no ha de ser un tema que se pone de moda solo de octubre en octubre. La iglesia militante requiere una reforma constante, y recordemos que, a diferencia de lo que citan los deconstruccionistas que tratan de decir la iglesia debe reformarse, pero se refieren a adaptarse a la cultura y a los vientos en moda, la frase completa decía: la iglesia reformada siempre se reforma conforme a las Escrituras, no a contentillo de la cultura, no a lo que esté de moda, sino a lo que el Señor ha dicho desde el pasado. Y esto concuerda con lo que el hermano Juan está diciendo aquí en el versículo 5. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. No estamos creando innovaciones, no estamos inventando nuevas doctrinas, no estamos reinterpretando el evangelio como tratan de manera eufemista de decir los que quieren en realidad adaptar el evangelio a la cultura. No, es el mismo mandamiento antiguo, la misma palabra de Dios a la que necesitamos ser conformados una y otra vez. De ahí que la reforma ha de ser no una celebración en el calendario, sino una labor continua para la iglesia. Entonces, hermanos míos, sin querer ocupar más el tiempo, pidámosle a Dios, en verdad, un cuidado, un celo intenso, vivo, ferviente por la sana doctrina, pero de ninguna manera pensemos que hay que escoger entre lo uno o lo otro. Cuidado doctrinal debe ir de la mano de un corazón pastoral. Las ovejas de Cristo merecen todo el amor de sus pastores, pero también toda la dedicación de ellos en cuidar la sana doctrina. Pero advirtámosle a las ovejas que una sana doctrina sin una santa conducta es una contradicción. Al que mucho se le pide, al que mucho se le da, mucho se le pedirá también. Y esas ovejas, si están siendo nutridas con la palabra de verdad, tienen que vivir conforme a esa sana doctrina en una vida santa. Tengamos cuidado de los maestros del engaño, no es ciencia ficción. En la iglesia hubo y habrá falsos maestros, y son más peligrosos que los verdugos porque sus artimañas son muy astutas, pero la iglesia militante va a buscar conformarse a la palabra una y otra vez. No nada más en octubre. Pidamos al Señor que la reforma sea un estilo de vida constante, que la palabra de Dios nos dirija, se apropie de nosotros, nos lleve a ser la iglesia que busca santidad, que en devoción se entrega a Cristo y que entonces en verdad cumple con estas palabras la señora elegida y sus hijos, a quienes
son reconocidos porque andan en la verdad. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por bendecirnos al darnos tu palabra que es viva y eficaz, tu revelación que es confiable e inerrante, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas al presbiterio del cual somos parte con cuidado de la sana doctrina, pero también que bendigas a nuestros pastores con un corazón de compasión por las ovejas, Padre. Que tu rebaño, Padre, reciba la mejor doctrina, pero en concordancia con ella tenga una vida santa y piadosa, Padre. Y que nuestros maestros del engaño, los que quieran infiltrar en tu iglesia, sean avergonzados cuando vean que tus ovejas no oyen la voz de moda, no oyen la voz de la cultura, sino tu santa voz, Padre, y nos sometemos a ella. Bendícenos, Señor, te damos gracias por los maestros del pasado, nuestros hermanos reformadores, y te pedimos, Padre, que nos permitas continuar con una continua reforma, constante reforma de mente, pero también de vida, Padre. Bendice a tu iglesia, afírmanos en la verdad, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.